Bien, buenas tardes, ¿qué tal? Desde el espacio optativo curricular Diseño Bioclimático y Sostenible a cargo de Romina Saldi, invitamos a dos empresas, Ser Solar y la gente de Rotoplas, que vinieron sus representantes. Por un lado de Ser Solar, la arquitecta Verónica Pedernecci, que es docente de la casa, y Daniel Iturrio, representante de Ser Solar, que van a trabajar en dos aspectos sobre todo lo que es el manejo de energía solar. Y después Nicolás Romero, arquitecto también, joven graduado de la casa, ya hace muchos años que trabaja y siempre nos acompaña en las charlas técnicas de IPS o de todo lo que es Rotoplas, la empresa Marco, y siempre está con nosotros acompañándonos en diferentes actividades, tanto sea de material, lo que es de feria de materiales, y lo invitamos el año pasado también para que esté presente en el Creta, así que siempre es un puntal para mí en todo eso, y hoy nos va a hablar sobre todo lo que es biodigestores y algunas otras situaciones que como me dijo, que lo trajo como plus. Así que de sorpresa. Vero, no parece, muchísimas gracias. Creo que está perfecto sin micrófono, cualquier cosa. No, por favor, el micrófono. Lo hago usando igual. Si lo pueden usar mejor. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Perdón. No, pero tiene una acústica ese. Sí, es terrible. Sí, que está perfecto. Claro. ¿Por hablar? Sí. Ahora sí. Hola. Bueno, la charla de hoy, la idea fundamental es que ustedes puedan conocer algunos equipamientos a base de energía solar. Vamos a dividir la charla en dos temas. En primera instancia, los equipos solares para provisión de agua caliente sanitaria, y luego los equipos solares para provisión de energía eléctrica. La idea es que ustedes puedan conocer los equipos, darse un orden de la magnitud, del tamaño de los mismos, cómo pueden ser ubicados en una obra, qué es lo que tenemos que pensar cuando proyectamos, si sabemos que dentro de nuestro proyecto vamos a utilizar equipos que necesiten de la energía solar para funcionar, tener noción de dimensiones, poder adecuar las instalaciones que habitualmente proyectamos, ahora pensando en que esas instalaciones tienen que ser abastecidas con un equipo funcionando con energía solar. Bueno, en primera instancia entonces vamos a hacer una reseña rápida de equipos solares para provisión de agua caliente sanitaria y para provisión de agua corriente. El termotanque solar es un equipamiento muy sencillo. Está compuesto básicamente por tres elementos: un tanque acumulador del agua, que es este gran cilindro, una estructura soporte de ese tanque acumulador y tubos de vidrio, que es por donde circula el agua. Obviamente esos tubos de vidrio deben estar expuestos al sol la mayor cantidad de horas del día y de la mejor manera posible, evitando interrupciones con sombreados, ya sea de vegetaciones o de construcciones linderas. El fenómeno físico que permite que este equipo muy sencillo nos permita abastecer de agua caliente sanitaria es un proceso de termosifón. ¿Qué es esto? El agua fría ingresa al termotanque solar, en este recipiente, en el cilindro, el tacho acumulador, desde un tanque elevado, desde un tanque cisterna. Veremos después cuál es la situación más frecuente. El agua en este recipiente desciende por los tubos de vidrio. Obviamente la radiación solar que incide sobre esos tubos hace que transfiera calor al agua interior de los tubos, transformándola en calor. El agua aumenta su temperatura, disminuye su densidad y por lo tanto el agua asciende nuevamente hacia ese tacho acumulador,
generándose un proceso de ida y vuelta del agua. Desciende el agua fría del tanque de almacenamiento, eleva su temperatura, asciende nuevamente al tanque de almacenamiento. Este proceso se va a producir sin ningún tipo de interrupción hasta que encontremos que en ese cilindro, ese tacho acumulador, toda el agua esté caliente a una determinada temperatura. Es un proceso totalmente autónomo, un proceso simple, y lo que sí debemos asegurar es que lógicamente el equipo esté correctamente instalado, tanto en lo que refiere a que tenga una correcta radiación solar, que tenga una correcta provisión de agua fría y que por supuesto tengamos también la correcta instalación de la salida de este equipo hacia la cañería de agua caliente sanitaria de la vivienda. Otro sistema de provisión de agua caliente es la que se utiliza para la climatización de piletas. El principio es similar. En lugar de tener tubos de vidrio donde circule el agua, tenemos una serie de colectores, que son los que se ven aquí. Son módulos formados por mucha cantidad de caños de muy pequeño diámetro, en color negro, en polipropileno, formando casi como una especie de serpentina. Y esa cantidad de colectores, la cantidad de módulos a colocar, dependerá de la superficie del espejo de agua de la pileta. De esa manera podremos dimensionar cuál es el volumen de agua que debemos climatizar y por lo tanto veremos la cantidad de módulos colectores a colocar. En general, estos módulos colectores se ubican en la superficie de los techos, primero porque no es un elemento que necesite estar expuesto visible, y obviamente los techos es el lugar donde tenemos la mayor radiación solar posible, en general sin interrupciones de sombreados. Podrían ponerse colgados y podrían ponerse en piso sobre una estructura, pero habitualmente uno no ve esta parte del sistema porque queda oculta sobre las cubiertas. ¿Cómo es el sistema de climatización de piletas? También es un sistema muy sencillo, ya que si intervenimos sobre un sistema de pileta ya construido, la maniobra de la pileta, nosotros lo que hacemos es intervenir con un bypass en lo que es el sistema de maniobra de pileta. Habitualmente nosotros trabajamos con el agua de la pileta, esto es un circuito cerrado, no hay intervención de agua externa, siempre manejamos el volumen de agua de la pileta. Entonces, el agua es succionada por la bomba, habitualmente de la bomba pasa a un filtro, que obviamente todo este elemento se encuentra dentro de una cabina, y la climatización lo que hace es intervenir en ese punto, es decir, entre la bomba y el filtro se genera un bypass, es decir, una interrupción en ese circuito, y se genera una derivación para que el agua, en lugar de llegar al filtro para cumplir con las funciones normales de una pileta, o bien filtrar el agua y retornar a la pileta, o bien pasar por el filtro para hacer el desagote por un proceso de limpieza, nosotros derivamos el agua de la pileta hacia colectores. Es decir, que de aquí hacemos que el agua llegue a colectores. ¿Para qué? Para que justamente la radiación solar eleve la temperatura de agua de esos colectores y retorne el agua ya a cierta temperatura a la pileta. También es un circuito continuo de movimiento de agua, y ese circuito está comandado por un pequeño dispositivo, un controlador automático que también se coloca dentro de la cabina donde está la maniobra de la pileta, y que lo que permite ese controlador es regular o bien la temperatura de confort que se pretende en la pileta, o bien se trabaje con un rango de temperaturas, es decir, que podemos nosotros programar que este circuito funcione para llegar a un rango de temperaturas entre la temperatura que tiene el agua de la pileta y la temperatura que conseguimos del agua en los colectores. Ese rango puede programarse para lograr también la climatización de la pileta sin una temperatura determinada, sino
ajustando diferencias de temperatura entre agua y ambiente. Esto sobre todo se utiliza cuando las piletas están cargadas con aguas de perforación, que en realidad tienen el agua, la temperatura del agua es bastante fría, entonces a veces la temperatura de confort que la mayoría pretendería en la pileta genera un rango de temperaturas muy elevado y suele generar un uso demasiado prolongado del sistema, y en general lo que uno pretende es lograr una temperatura de confort para poder estar en la pileta en contraste con la temperatura que tenemos en el exterior. El otro equipo que nos permite proveernos de agua son las bombas solares de perforación. Las bombas solares de perforación tienen el mismo formato, el mismo diseño que las bombas tradicionales de perforación provistas por energía de red eléctrica o por algún combustible. En este caso, la energía que esta bomba de perforación necesita para funcionar está provista por un equipo solar de paneles solares y un inversor que está dentro de la misma bomba de perforación. Ese es el único cambio en el diseño. Parte del equipo solar está dentro de la propia bomba. Entonces, estos equipamientos suelen ser extremadamente ventajosos para la obtención, obviamente, de agua, pero sobre todo en aquellas zonas donde no hay red eléctrica, donde la perforación, la bomba de perforación, implica que una persona tenga que ir con combustible en determinado horario para hacer arrancar la bomba por determinado tiempo, o hasta conseguir la provisión, el volumen de agua necesario para determinado fin. Las bombas de perforación solares funcionan automáticamente, obviamente pueden ser programadas para funcionamiento en distintos horarios o por distinto tiempo. Hay muchos accesorios que se le pueden incorporar, pero básicamente es un elemento que funciona solo apenas comienza a alumbrar la luz día y hasta que obviamente comienza el atardecer. Eso hace que en lugares sin red esta función de provisión de agua esté totalmente asegurada, sobre todo en campos donde el abastecimiento de agua para animales, el abastecimiento de agua para riego, en muchos casos el abastecimiento de agua para determinado tipo de plantaciones es absolutamente imprescindible y no se puede fallar en la no asistencia de un empleado que realice esta tarea, por ejemplo. Entonces, es de una autonomía absoluta y el requerimiento de la bomba dependerá del tipo de volumen de agua necesario, más que el volumen del caudal, es decir, qué cantidad de volumen de agua en relación a un determinado tiempo necesitamos extraer. Dependerá también cuál es el fin de esa provisión de agua, es decir, si la finalidad es el llenado de un receptáculo de almacenamiento, si el objetivo es el traslado de ese agua hacia algún sector en particular a través de cañerías, es decir, la especificación fina del trabajo para el cual debemos extraer agua va a ser lo que a nosotros nos permita generar el dimensionamiento de la bomba adecuada. De la misma manera que lo hacíamos con las bombas tradicionales abastecidas a red eléctrica o a combustible. Luego vamos a ver la parte de provisión de energía eléctrica solar. Ahora vamos a detenernos un poco más en detalle en cada uno de estos elementos, justamente para que ustedes empiecen a tener una noción de tamaño y de qué necesidades de información necesitamos para poder seleccionar el equipo adecuado, dimensionarlo y ubicarlo también adecuadamente, lo que también va a hacer que nuestro trabajo como proyectistas tenga la información necesaria para adecuar las instalaciones. En el caso de los termotanques solares, el equipo obviamente tiene una enorme variedad de capacidades. Ese tanque de almacenamiento, que en esta foto ustedes lo ven aquí, ese tanque de almacenamiento es el que define
la capacidad del equipo. Hay capacidades desde 150 a 400 litros, 150, 185, 200, 250, 300, 350, 400 y a veces por pedido algunos un poco más grandes. Lógicamente, como todos los equipos, siempre se pueden colocar en un sistema de comunicación entre varios para proveer un volumen de agua mayor si fuera necesario. ¿Qué es lo que necesitamos saber para ver qué capacidad del equipo necesitamos? Bueno, qué cantidad de personas son las que van a hacer uso del agua dentro de, podría ser una vivienda. Entonces, para poder hacer un primer dimensionamiento, consideramos aproximadamente que por persona, para todo uso diariamente, consume 50 litros de agua aproximadamente. De manera tal que, en el caso de una familia tipo de 4 personas, el termotanque adecuado sería el de 200 litros de capacidad. Esos 200 litros de capacidad exclusivamente responden a la capacidad del tacho acumulador. No contamos la cantidad de agua que tenemos acumulada dentro de los tubos de vidrio. Ese agua no se considera para el dimensionamiento del equipo. Bien, esa es una primera idea, un primer dimensionamiento. Lógicamente, y como siempre, cuando uno tiene que dimensionar el equipo, tiene que interiorizarse un poco más en el funcionamiento. Cada cliente, cada situación es muy distinta. Muchas veces la famosa cuenta de 4 personas a 50 litros 200 o no es suficiente o a veces queda demasiado grande. Las actividades, la forma de uso del agua, las rutinas, el hecho que a veces el cliente sí conforma una familia de 4 personas, pero habitualmente tiene personal doméstico permanente o tiene personal de limpieza o de otros fines que accede a la vivienda y que también utiliza el agua. Bueno, son situaciones a considerar en particular que a veces hacen que uno tenga que, obviamente, mejorar ese dimensionamiento con una información un poquito más fina. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta sobre el equipo es el tipo del equipo adecuado en cuanto a la presión de agua que vamos a utilizar para llenar el termotanque solar. Ustedes ven allí que hay una serie de características: no presurizado, presurizado y heat pipe. Es una clasificación genérica de los equipos y que tiene que ver con la presión de ingreso de agua al tanque acumulador. Los termotanques habitualmente colocados son los no presurizados. Estos equipos, que suelen cargarse desde un tanque de reserva elevado, son equipos que en su tanque acumulador pueden recibir agua con una presión de hasta 400 gramos sobre centímetros cuadrados. Lo que, para visualizarlo más rápidamente, sería 4 metros de columna de agua. Es decir, si el equipo, como en este caso, está apoyado sobre una cubierta plana, hasta un tanque de reserva ubicado a 4 metros del nivel de piso donde se apoya ese termotanque, yo tengo la posibilidad de poner este tipo de equipo, porque su presión de llenado es perfectamente apto para ser recibido por el tanque acumulador. Luego tenemos los presurizados, que obviamente tienen la capacidad de soportar una presión de ingreso de agua desde estos 400 o 4 metros de columna de agua hasta inclusive 6 kilos de presión. Es decir, son tanques ya para otro tipo de prestaciones, donde en general estos equipos se cargan con bombas inclusive de gran tamaño, con mucha presión de ingreso de agua. Y por último, los termotanques heat pipe. Estos termotanques son específicamente utilizados cuando trabajamos en zonas de muy bajas temperaturas y heladas permanentes. Este es un termotanque que en los tubos de vidrio no circula agua. Lo que tiene dentro del tubo de vidrio es una varilla de cobre donde circula por dentro un fluido, y es el fluido el que, al estar expuesto a la radiación solar, eleva su temperatura y
circula por esa varilla de cobre, llega a un manifold, es un recipiente donde ahí sí circula el agua y es calentada y es distribuida a las viviendas. ¿Por qué motivo no circula el agua? Porque con heladas permanentes y a muy bajas temperaturas el agua se congela. Al congelarse se expande, aumenta su volumen. Entonces provocaría en un termotanque tradicional que se rompieran no solo los tubos de vidrio, sino también se expandiera el tanque interior del termotanque. ¿Y por qué el tanque interior? Porque estos termotanques, que se ven aquí, ese tacho acumulador, es un doble tacho. El exterior, que puede tener muchos aspectos, de acero inoxidable, de acero galvanizado, de acero pintado con pintura al horno, tiene en su interior un tacho de un diámetro un poco menor, siempre de acero inoxidable, el tacho interior, y entre ambos aparece un elemento aislante, por eso la función de termo, de 6 centímetros de espesor, un poliuretano expandido de alta densidad. Entonces ese tacho acumulador, el tacho interior es el que acumula el agua caliente y lógicamente ese aislamiento es el que evita que se generen pérdidas de energía hacia el exterior y se pueda preservar el agua caliente por muchas horas de uso. ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos en una circunstancia que tenemos que utilizar un tanque no presurizado, pero estamos muy en el límite? Y obviamente muchas veces las recomendaciones entre un equipo y otro tienen más peso las cuestiones económicas que las cuestiones técnicas. La diferencia de precio entre un tanque no presurizado y un presurizado es relevante. Aparecen accesorios, como pasa en muchas instalaciones, y por eso aparece este tanque de prellenado, que es un dispositivo auxiliar, un pequeño cilindro que se coloca sobre el tanque acumulador, tiene un flotante para regular el ingreso de agua y tiene un helicoide en su interior. Entonces, ante estas situaciones extremas, donde estamos muy al límite con el nivel de presión de llenado, podemos colocar ese accesorio y generamos entonces que el ingreso de agua, que puede en algún punto superar la presión recomendable, ese accesorio lo que hace es reducir la presión del ingreso de agua. Ese helicoide hace que el agua circule por un determinado tiempo dentro de ese recipiente e ingrese después al tanque acumulador del termotanque con la presión adecuada. Es decir, tenemos algunos accesorios intermedios que permiten el uso de equipamiento más accesible económicamente también. ¿Qué pasa con el termotanque en cuanto a la ubicación del mismo y qué necesitamos tener en cuenta cuando proyectamos sabiendo que vamos a instalar un termotanque solar? Obviamente la orientación es primordial. Son equipos que necesitan de la radiación solar para funcionar. Entonces, en nuestro caso debiéramos siempre tener en cuenta que esté orientado al norte, o quizás, si por cuestiones estéticas o porque no tenemos un frente disponible hacia esa orientación, siempre alguna orientación donde le dé sol la mayor cantidad de horas del día posible, asegurándonos que no tenga sombreados también durante el día, los sombreados producto de la orientación y sombreados hasta de las propias construcciones linderas o de la construcción propia de nuestra obra. Eso es fundamental. Teniendo en cuenta eso, uno ya empieza a proyectar con la ubicación del equipo con la orientación adecuada. Después tenemos que pensar que ese equipo tiene que llenarse de agua. Entonces, bueno, pensar también la provisión de agua para ese equipo, que sea accesible, que sea simple y en general lo ideal para estos equipos, que obviamente calientan el agua de una manera absolutamente natural, es que también su carga sea lo más natural posible. Y lo ideal es que la carga sea desde un tanque de reserva elevado, para que esa carga sea por gravedad, sin necesidad de ningún elemento mecánico intermedio. Entonces lo que debiéramos nosotros tener en cuenta al proyectar es que ese tanque de reserva elevado tenga una diferencia de altura
con respecto al equipo. Siempre lo que se considera es que del elemento de apoyo del equipo, la cubierta, cualquiera sea el tipo de cubierta, tengamos una diferencia de por lo menos 1,70 m, a donde vamos a encontrar la salida de la cañería de agua fría para alimentar el termotanque solar. Obviamente, esa salida que tenga pendiente sería ideal porque carga por gravedad, y asegurarnos de que esa cañería de carga sea única para el termotanque solar. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que una vez que el agua se calienta debemos conectarla a la cañería de bajada de agua caliente. Entonces, en el sector donde coloquemos el termotanque solar y obviamente que esté el tanque de reserva, también deberá estar por allí la cañería que dejaremos prevista para que se conecte la salida del termotanque solar y aprovisione de agua caliente a toda la instalación. Como verán, también hay que pensar ahora que tenemos que pensar diferente la instalación de agua caliente. Ahora la instalación de agua caliente nace desde el techo hacia abajo, no como habitualmente hacemos, que sí, damos la provisión de agua fría a algún elemento calentador que solíamos poner en el lavadero, cocina, calefón, termotanque, caldera, y desde allí distribuíamos el agua caliente en el domicilio. Ahora la distribución la generamos directamente desde el techo, con lo cual también aseguramos un descenso de ese agua caliente por gravedad y aseguramos también otro nivel de presión. Respecto de la situación cuando no tenemos tanque de reserva, que es muy frecuente encontrar viviendas que no tienen en su proyecto un tanque elevado y manejan la provisión de agua a la vivienda a través de una cisterna enterrada, donde la provisión se da mediante una bomba. Bueno, ¿cómo hacemos con el termotanque? Si dijimos que se carga por gravedad y tenemos que tener una diferencia de nivel. Allí es donde el termotanque obviamente puede ser colocado, pero ya la situación deja un poco de ser tan sustentable, porque debemos generarle un montón de equipamiento con accesorios para poder cargarlo. Porque evidentemente el termotanque estará quizás sobre la cubierta, porque es la situación mejor asoleada para ese equipo, pero desde esa cisterna con bomba vamos a tener que incorporar un elemento que es un controlador automático y además desde la bomba generar una cañería que llegue hasta la cubierta donde está el termotanque. Antes de que ingrese el termotanque solar deberemos colocarle una electroválvula que estará comandada por ese controlador, que es la que le va a dar la orden para el llenado o no del termotanque solar. Aparecerán otro montón de situaciones con esta circunstancia del tanque cisterna. Aparecerá un sensor de llenado que debemos incorporar para que justamente la electroválvula corte o no el llenado del termotanque. Aparecerá un sensor de temperatura, bueno, una serie de circunstancias que obviamente permiten que el equipo pueda ser colocado. Pero cuando uno piensa en la colocación de un equipo de estas características, supone que está pensando en un nivel de proyecto de sustentabilidad, utilizando los equipos de la manera más eficiente posible. Entonces, necesariamente un equipo que necesita de toda una rigurosidad de que tengamos energía eléctrica para que funcione la bomba de la cisterna, de que tengamos energía eléctrica para que el controlador funcione después que se le acabe la batería, que tenemos que forzar el llenado de agua. Digamos que no sería lo lógico, ¿está? Es un poco la contradicción de colocar un equipo solar solamente por colocar un equipo solar, no acompañando en decisiones colectivas de todo el proyecto. La ubicación del termotanque solar no solo en función de la orientación y de la comodidad por las instalaciones propias que necesita, sino muchas veces por las circunstancias con las que nos encontramos. Cuando uno tiene un proyecto desde cero y ya pensando en colocar estos equipos, las decisiones son mucho mejores, pero a veces tenemos ya el cliente con su casa construida. Entonces,
Entonces lo que sucede es que la ubicación de los equipos debe adecuarse a las cubiertas que uno encuentra. En general lo que uno hace es adecuar la estructura del termotanque solar a esas cubiertas. Las cubiertas pueden ser planas, pueden ser inclinadas, de diferente material, y la estructura permite esa adecuación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un techo a 2 aguas inclinado, donde lo que se ha logrado es, cortando las patas traseras y las patas delanteras, colocarlo sobre el elemento estructural de esa cubierta. Aquí tenemos en corte las posibilidades ante una cubierta plana, una cubierta inclinada, con determinada pendiente, e inclusive tenemos posibilidades de colocarlo de forma casi coplanar según la pendiente de la cubierta. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta en cualquier colocación y ante cualquier situación de cubierta es que siempre se debe asegurar la horizontalidad del tanque acumulador y la verticalidad de las patas. ¿Por qué motivo? Porque esa verticalidad de las patas es lo que va a permitir descargar el peso de todo el agua y del equipo a esa cubierta y a los elementos de soporte de la cubierta. Fíjense que una cosa importante a tener en cuenta no solo es empezar a ver el tipo de cubiertas, sino pensar que el termotanque solar, si es de 200 litros de capacidad, es de aproximadamente 200 kilos lo que tiene acumulado de agua, más el propio peso del equipo, más 20 litros de agua que acumula dentro de los tubos. Entonces también hay que pensar en el lugar donde lo colocamos, pero en función del peso del equipo, la resistencia mecánica que tenga esa cubierta y por lo menos 2 personas que van a estar trabajando en la instalación del mismo. Entonces, pensar no solo en el propio equipo, sino en el entorno que necesitamos para hacer la instalación del equipo. Fíjense que en este caso teníamos el norte de forma transversal a la pendiente del techo, y lo que se hizo fue extender las 2 patas lateral para poder lograr la horizontalidad del termotanque del tacho. En este caso teníamos, esta es la cubierta que ven acá, este era el tanque de reserva, muy bajito, y lo que se tuvo que realizar es el corte de las patas traseras, casi lo que está apoyando son las cunas del tanque acumulador sobre la cumbrera. Se suplementó un poco las patas delanteras para adecuar la horizontalidad y verticalidad de la cuna, y se colocó el termotanque por debajo del nivel del tanque de reserva para poder ser llenado. En este caso, la orientación norte está contrapendiente a la cubierta inclinada. Lo que se hizo fue extender las 2 patas traseras. Y en este caso teníamos un techo a 2 aguas muy expuesto. Lo que hicimos fue colocarlo una parte sobre una pendiente y otra parte sobre la pendiente que ustedes ven en la imagen, para bajar un poco el nivel y aparte para aprovechar que los soportes del termotanque coincidieran con la perfilería estructural de la cubierta. Siempre hay que hacer una revisión de dónde colocamos el equipo. Bueno, yo lo voy a dejar para ver la segunda parte, provisión de energía eléctrica. Después cualquier cosita, cualquier duda o cualquier consulta, podemos ver al finalizar de la charla o me encuentran a mí en la facultad, no hay problema. Bueno, buenas tardes chicos, mi nombre es Daniel, un gusto. Sorsolar lo creamos con la arquitecta hace 8 años, un poco porque la provincia de Santa Fe fue pionera en el tema de vender el excedente a la red, en lo que es la parte fotovoltaica. Por eso se comenzó mucho antes que muchas provincias en el país. Hoy ya hay programas, como el programa ERA en la provincia de Santa Fe, o el programa nacional que es de distribución de energías renovables, donde cada usuario puede optar por equipos que, instalándolo en su casa, comercio o fábrica, puede vender el excedente a la red. ¿Qué significa? Primero va a autoabastecerse y lo que tenga de sobrante lo va a vender a la red.
Después cada provincia va a pagar el excedente ese, lo que ellos estipulen. Acá la provincia de Santa Fe hasta ahora estaba pagando la EPE el precio mayorista de Camesa y la provincia pagaba un plus aparte para estar un poquito mejor compensado. Dentro de los equipos fotovoltaicos tenemos 3 que funcionan en parte igual y en parte distinta. Lo que sí les voy a comentar que todo lo que proyecten a partir de ahora tengan en cuenta, como dijo la arquitecta, de dejar el norte descubierto. Porque es fundamental que al panel solar que va a estar mirando al norte tenga la inclinación adecuada. Nosotros estamos, por ejemplo, acá en una altitud 32. Si le damos una inclinación de 30 grados, el sol que sale del este hacia el oeste le va a pegar todo el día al panel solar. ¿Cuál es la hora pico? La hora pico normalmente es de 10 a 16 horas, porque es cuando mejor está posicionado el sol. Va a depender si es invierno o si es verano. Entonces, lo que tenemos que tratar de tener el norte despejado. Si no podemos tener el norte, de tener un techo inclinado a 2 aguas que sea este y oeste. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la mitad de paneles mirando al este y la otra mitad mirando al oeste. El cliente se lo va a agradecer, ponga o no lo ponga ahora, pero se lo va a agradecer el día que él quiera poner un equipo solar. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta también, porque va a salir 2 pesos, es dejar una cañería de 1 pulgada del techo hasta el tablero. Entonces, el equipo solar que nosotros coloquemos, ya tenemos la cañería y no tenemos que ir por fuera, como hoy tenemos que hacer en todas las casas de asistentes, que no tienen esa cañería. Un tema también, a veces, depende de lo que ustedes diseñen. Si ustedes tienen que poner el tablero atrás de la puerta principal de la casa, no va a ser lindo que nosotros pongamos inversores en la entrada de la casa. Entonces, lo bueno sería que lo pongamos o en el lavadero o en un garage, un lugar de guardado donde no se vean los equipos. Entonces ahí tienen que ir un caño de 1 pulgada del techo al lavadero y del lavadero otro caño hasta el tablero general de la casa. El equipo se conecta aguas abajo del tablero, aguas arriba viene la EPE, pasa por todas las protecciones del tablero y aguas abajo sale el consumo de la casa. Ahí es donde empieza a trabajar el equipo. El equipo es un cerebro y una vez conectado empieza a mandar él. Mientras él pueda entregar todo lo que tenga de energía solar, lo entrega. Si no le alcanza, va a tomar de la red lo que le haga falta. En el equipo on-grid, como ven acá, es un equipo que siempre va a entregar primero él y si no, como dije recién, y si no alcanza va a tomar de la red. Y si le sobra, le va a inyectar a la red. Ojo, para inyectar a la red, la EPE, en este caso la EPE o cualquier otra empresa, le tiene que colocar un medidor bidireccional, que es un medidor que va para adelante y para atrás. Toma lo que compraste y toma lo que nosotros le vendimos. ¿Está bien? Va a haber una nota de crédito ahí mismo descontado en la factura. Ahora bien, este equipo se conforma por paneles solares, se conforma por el inversor, se conforma por un tablero donde se ponen protecciones tanto de continua como de alterna. Otra cosa, si sabemos que el cliente ya va a poner equipo solar, tengamos en cuenta de poner un tablero más grande, más o menos entre 20 posiciones más. ¿Por qué? Porque de esa forma no tenemos que agregar algo al lado. Estéticamente le va a quedar mejor que esté todo en el mismo tablero. Este equipo, bueno, ahora vamos a ver, este equipo, por ejemplo, ahí lo dice abajo, si en caso de corte de la red, el equipo, por más que haya sol, se apaga. ¿Por qué? Porque es una normativa mundial, la BD 126, que dice que si la red se cayó, también se tiene que apagar. ¿Por qué? Porque si este equipo seguiría generando,
y cortaron la energía de la red para hacer un mantenimiento, si seguiría mandando a la red, el operario que está en la esquina se quedaría pegado. Este equipo se corta, ¿está? Así que esto tener en cuenta, el on-grid, si por más que haya sol, se corta el equipo también. Otro me dice, le ponemos un disyuntor, un termo, para... no se le puede mentir. Si no ve que hay red, trabaja en conjunto, se corta. Para eso, bueno, el espacio es suficiente, como dice ahí. Los paneles normalmente tienen 2 por 1, 2 metros por 1. Una puerta. Una puerta un poquito más ancha. Ojo, ya hay paneles de 2 metros 15, hay paneles de 2 metros 40. La carrera de todas las fábricas mundiales es poner en el menor espacio más cantidad de watts que entregue. De esa forma se utiliza menos cablerío, menos estructura, menos espacio. Entonces, lo que después se va, para poder dimensionar un equipo, tenemos que poner todo el consumo que tuvo la propiedad durante el año anterior y ahí se estipula cuál es el equipo a colocar. La ley no nos permite poner un equipo más grande de lo que normalmente anualmente consumimos. Sí más chico, pero no más grande. Hasta hace poco era un 80%, ahora es un 100%. Este es el equipo, como dijimos, on-grid. El off-grid, que diría el on-grid es en la red y off-grid sería fuera de la red. ¿Dónde se coloca este equipo? Se coloca donde no hay red eléctrica, ya sea en los campos, en los yacimientos, en lugares donde no podemos o estamos haciendo la provisión a través de grupos electrógenos. Hoy los equipos, aparte bueno, también de paneles, por eso acá ya no figura la red, se constituye de inversor, paneles, baterías. ¿Qué tiene de bueno esto? Antiguamente el equipo solar, el inversor, tomaba siempre de baterías. Los paneles cargan la batería y él siempre tomaba de batería. Entonces había que dimensionar muchas baterías, porque estamos hablando del consumo de 24 horas. Entonces, ahora los equipos, durante el día, entregan directamente de paneles, no tocan la batería, excepto que no le alcance. Si no le alcanza, puede tomar lo que le haga falta desde las baterías. Así trabaja totalmente aislado, autónomo. Sí que hay que dimensionar. Cuando nos llaman y dicen, mirá, tengo un televisor, una heladera, no sé, una bombita. Nosotros lo que ahí vamos a pedir, ¿por qué? Porque yo tengo que calcular el equipo, tanto en baterías como en paneles, para que en junio, que es el peor mes de sol, me alcance la cantidad de paneles a cargar batería y también a entregarle durante el día. Entonces le damos un Excel al cliente para que lo complete con todos los electrodomésticos que tenga en la casa, o en el comercio, o en la fábrica, y a partir de ahí le decimos qué equipo hay que colocar. Así que el off-grid hoy está trabajando para eso. A muchos también lo tienen para los cortes de energía solamente, en las casas, digamos. Tienen para cuando se corta, esto trabaja como un UPS. Acá viene el híbrido. ¿El híbrido qué hace? Lo que hacen los otros dos. Hace todo un conjunto. Inyecta la red, le vende la red, tiene paneles, tiene baterías, entrega durante el día desde los paneles, no le alcanza, toma de las baterías, hace todo y le podemos vender. Hoy es lo que más, digamos, se está usando mucho, sobre todo en aquellos lugares donde tenemos mucho corte de energía. Lo que la gente quiere escaparse es del corte o de usar el grupo electrógeno. Entonces, en este caso, también conformado por paneles, el inversor. Lo que pasa es que dentro de los inversores es el más caro, porque hace todo. Cuando se corta, por más que inyecte a la red, pero cuando se corta se aísla, no inyecta a la red. Todos los equipos que se coloquen para inyectar a la red tienen que estar certificados.
tiene que estar certificado, en este caso en la provincia de Santa Fe, por la EPE. No se puede poner cualquier equipo. El otro día tuvimos inconveniente con un equipo que la EPE nos decía, en otra provincia lo colocan, acá no lo quieren porque dice que le faltaba el certificado donde diga que si pasaba alguien con un marcapaso por el lado no le iba a interferir. ¿Está? Así que eso es muy importante, las marcas de los inversores. Esto no es comprar por Mercado Libre. Hay que saber qué es lo que estamos comprando. Bien, el híbrido entonces hace lo que hacen los otros dos. Hay un intermedio hoy. Hoy se está usando mucho ese intermedio, que es un semi-híbrido. ¿Qué es lo que no hace el semi-híbrido? Inyectar a la red. Pero sí interactúa con los paneles, con la red, toma cuando no le hace falta, siempre es bajar los consumos y en el caso de baterías, en el caso de corte de luz, toma de la batería. Pero también lo que se permite a ese equipo es que muchos clientes lo están haciendo, sobre todo hoy con las baterías de litio, se fue el sol y continúa con baterías. Hasta el 70% de la batería. Cuando se gastó el 70%, pasa a red. Y le quedó un 30% porque hay un corte de energía durante la noche. Hay clientes que de a poquito se van independizando de la red. Todo va a depender, por supuesto, la parte monetaria que quieran ir invirtiendo. La batería de litio. Hoy escuchamos mucho del tema de litio. Bueno, Argentina está dentro de los países que más litio tenemos, ¿no? Ojalá que no se lo roben. Es el tamaño, como para decirles, de una videocasetera de antes. Para los que se acuerdan de la videocasetera. A comparación de las baterías de ciclo profundo, se llama cuando son solares. Pueden ser de ácido, pueden ser de gel, tienen el tamaño de las baterías de un auto, pero no es lo mismo. Es la durabilidad y el espacio. Una batería de ácido tiene una vida útil, usándolo todos los días, entre de 2 a 2 años y medio. ¿Por qué? Todas las baterías de ciclo profundo se miden por los ciclos de vida que tienen. ¿Qué significa? Un ciclo de vida es una descarga completa. A diferencia de la batería de un auto, siempre tiene que tener mucha potencia para pocos segundos, pero nunca se puede descargar. En cambio, estas se pueden descargar. Pero cuando uno compra una batería, en la ficha dice cuántos ciclos de vida tiene esa batería. Si tiene 500 ciclos, 1000 ciclos, es lo que va a vivir esa batería. ¿Qué hacemos cuando son baterías de ciclo profundo? No la descargamos al 100%, la descargamos al 50% o al 60%, para no matarle una vida completa y que dure un poco más. La de ácido, dijimos 2 años y medio. La de gel, que lo bueno que tiene es que no emite gases, la podemos tener adentro. Eso tiene una vida útil más o menos de 3 años. Va a depender también si lo usamos para los cortes de energía o si lo usamos para todos los días, que como si fuera una casa de un campo. Pero más o menos andan 3 años, 3 años y medio. ¿Qué pasa con la de litio? La de litio tiene una vida útil entre 10 y 15 años. Ocupa el lugar, como dijimos, de una videocasetera, como lo pueden ver. En este es un garage con un inversor semi-híbrido, el que le dije recién. Semi-híbrido. Tablero. Ven, chicos, lo que quiero decir, no tengamos que hacer esto. Una casa ya hecha, no podemos otra cosa que ir por fuera. Por eso si le dejamos la calidad por dentro, gastamos 2 pesos y el cliente va a estar recontento. En este caso, en el garage, se colocó sobre la pared con ménsulas, la gente guarda el auto acá, no le molesta para nada, no ocupa el lugar. En este caso, un cliente que quiso ponerlo en un mueble, acá la pueden ver de costado, eso es lo que tiene bueno la de litio, que se puede poner como quieran. Acá acostadas, acá están paradas, esto es un galpón, con 2 inversores. Cada inversor tiene 5000 watts. Si yo sé que este cliente, como en este caso que es un campo,
puede superar los 5000 watts con bombas, con máquinas, lo que sea, le tengo que agregar otro inversor más. Entonces, si lo ponemos en paralelo, llegamos a 10.000. Nos permite poner hasta 6 inversores en paralelo. Podemos llegar hasta 60.000. Y si es trifásica, podemos hacer 60.000 por fase. Bien, va a depender del consumo que tenga el cliente. Hoy es la batería de litio. Acá pueden ver ubicaciones de equipos. Esta es una ubicación en un lavadero, como un mueble que tenían de guardado, y está ubicado tablero, inversor y batería. Le queda espacio para una batería más que seguramente la va a poner. Estas son las baterías de gel. Acá tenemos inversor, tablero y baterías de gel. ¿Por qué 4? Porque los inversores son 48 volts, entonces tenemos 4 de 12 volts para formar los 48. Acá lo tenemos en una terraza. ¿Por qué? Los inversores son grid, son IP65. Puede estar al aire libre tranquilamente. Entonces, esto es una terraza, está al descubierto. A veces le ponemos un techito o algo, pero no hace falta. Pero estos son para tratar de ver las ubicaciones. Como ustedes pueden ver, acá ven una reposera, el tamaño de todo, como para darse cuenta dónde colocarlo. Si están diseñando una casa, ya saben más o menos lo que puede ocupar un inversor y baterías. Bueno, acá el tipo de estructura. Tenemos 3 tipos de estructuras. Techo de chapa, techo de teja y losa. En este caso es techo de chapa. Se pone coplanar al techo de chapa. Pero en este caso, sobre todo, es techo engrafado. ¿Qué significa? No hay nada para agujerear. Entonces, acá se sostiene por tornillos. Son unas rampas especiales donde se sujeta todo con tornillos, no se agujerea nada. Si se fuera un techo de chapa común, se usaría la misma clavadora. No se agujerea. Techo de tejas es el mismo riel, pero es distinto el enganche. Hay que sacar la teja, levantar la teja y hacer un enganche. El otro día nos pasó en una casa, hace poquito, a 2 aguas, teníamos que poner este y oeste. Lo que daba al este eran tejas nuevas y lo que era oeste eran tejas fijas. No se podían sacar las tejas. Así que nos arriesgamos a agujerear y sí se pudo. Pero fue un riesgo ese tema. Y acá tenemos losa. ¿Qué hacemos con la losa? Usamos unas brocas con un silaje especial, no es un silaje, es un silaje que se usa para sellar, digamos, bien lo que es losa. La pata tiene una goma aparte, que cuando se ajusta también fija, que no entre agua, y aparte se pinta. No ha habido ningún tipo de problema, lo hemos hecho en techos que estaban con membrana. La verdad que está todo armado como para que no haya ningún tipo de inconveniente. En otros casos se han colocado bases. ¿Cómo? ¿Qué hay en otras fotos? Sí, en otras fotos van a ver cómo se han colocado. Acá lo que en realidad también faltó es las estructuras que debemos poner sobre suelo, sobre campo. O bien se utiliza hacer plateas y ahí ponemos esta estructura. Hay unas estructuras que vienen con una herramienta para enterrar, lo que pasa es que es un poco más costosa. No se hace platea. El panel ahí está más o menos a unos 25 grados. Si lo acostamos más, le vamos a entregar más energía en verano. ¿Por qué? Porque el sol sale más arriba, entonces el panel lo está mirando de frente. Si lo levantamos mucho, le va a dar más en invierno, porque el sol sale más abajo. ¿Bien? ¿Qué hacemos? Nos fijamos en la factura del cliente. ¿Cuándo gasta más? ¿En verano o en invierno? Entonces se lo acomodamos
para darle esa mayor... Ojo, si estamos arriba de un edificio y todo lo demás, tenemos que tratar de ver el tema viento. Ojo, no. Eso hay que tenerlo en cuenta, chicos, también. Bueno, acá están viendo algunas obras. Esto es lo que le digo, ¿ves? Esto está sobre suelo, todo sobre suelo, pero se hicieron platea. Acá también está sobre losa. Bueno, acá es todo chapa, todo chapa con planar sobre chapa. ¿Ven los rieles? Bien. Esto se hacen ya estructuras porque son para llevar y trasladar de un pozo petrolero a otro. Bueno, acá vemos en conjunto también, esto es un techo muy grande de una planta, de un depósito, va también todo coplanado. Bueno, esto también en Alvear es todo coplanado. Acá, perdón, me fui. Acá, bueno, también todo coplanar. Esto es una concesionaria. Bueno, acá ven, en este caso son dos equipos híbridos de 8 kilowatts cada uno, 16 kilowatts. ¿Por qué? Porque este cliente necesita tener baterías porque tiene una cámara con 4 aire acondicionados, que es para mantener el chocolate a 24 grados. No es cámara frigorífica. Entonces, se le corta la energía, él tiene que tener energía ante el corte de luz. Se le pusieron 4 baterías de litio y de esa forma tiene 19.000 watts guardados. ¿Qué significa? Una batería de litio tiene 4.500 watts guardados. Si yo, ante un corte de energía, consumo 500 watts por hora constante, tengo para 8 horas de batería. Si consumo 1000 watts constante, tengo para 4 horas y media de batería. Por eso se hacen los cálculos. ¿Cuántas horas necesitas que yo te cubra con las baterías? Entonces, siempre es matemática pura. No hay otra. Acá, como pueden ver, los colectores, como le explicaba Verónica, son los colectores para climatización de pileta. Seguimos con todo lo que es coplanar. Esto también todo coplanar. Esto es lo que yo les decía. Esto es un edificio que está acá en Pellegrini y Buenos Aires. Hay que tener mucho cuidado cuando se hace tan arriba el tema vientos. El arquitecto en la casa puso el mismo equipo. Rinde más el del edificio que el de la casa que está a baja altura. Increíble que la altura rinde mucho más el equipo. Sí. Ahora vamos a ver, si tenemos 2 minutos, vamos a ver cómo Repcore está generando en este momento en vivo. Bueno, fíjense que acá ya se empezó a ahorrar estructura. Ya no se hizo la fila entera como vimos en anteriores. Como vimos acá. Es el mismo techo, pero después al año fuimos a aumentar el equipo. Y se hizo recorte, se ahorra mucho material. Esto también, bueno. Chicos, las dudas que tengan, pueden tener 2 millones de dudas, pero pregunten. Aparte, bueno, van a tener a Verónica para todo lo que es consulta, asesoramiento. Esto está cada día con más cantidad, sobre todo por los consumos que tenemos. Acá hoy yo estoy teniendo facturas de la EPE con un costo de 40 pesos el kilowatt, cuando Buenos Aires está con un valor de 8 pesos. Está muy cara la energía y esto hace que se bajen los consumos. Y no solamente eso, las empresas muchas veces también lo hacen por el tema de dejar de contaminar, porque sus propias casas madres se lo piden.
como pasa con las automotrices, con un montón que le están exigiendo que pongan energía solar. Porque en cada proyecto que nosotros damos, vamos a mostrar cuántas toneladas de dióxido de carbono van a dejar de contaminar por año. ¿Por qué dejan de contaminar? Porque al no consumir de la red, la Argentina se provee de hidroeléctrica, que dentro de todo es bastante sustentable, pero no nos alcanza. Entonces quemamos fuel hoy como Sorrento para poder abastecer. Ese es el que contamina. Ahora, si todos vamos poniendo energía solar, vamos bajando el consumo de la red. Y entonces el que se va apagando son los motores. ¿Bien? La UNR de ontología, esto ya se hizo hace varios años, ¿no? Sí. Casi como 6. Ojo, es un equipo chiquito, pero es una forma que la facultad quiso entregar. Pero bueno, nos agarró la pandemia y recién ahora le pudimos poner el medidor bidireccional. Pero es algo.